Listo. Entonces, buenos días, estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en la clase anterior sobre las ecuaciones diferenciales. Recuerden que la clase anterior habíamos empezado con este tema, o bueno, ya hace dos clases, ¿no? El tema de las ecuaciones diferenciales con variable separable o como lo llaman en el texto que estamos siguiendo, ecuaciones diferenciales separables, ¿ok? Ustedes van a escuchar estos dos términos, pero a la final son lo mismo, ¿no? Ecuaciones diferenciales separables o ecuaciones diferenciales con variables separables, ¿ya? Entonces, en la clase anterior habíamos visto algunos ejemplos que de alguna manera eran un poco más elaborados, ¿sí? Vimos unos ejemplos en donde teníamos que hacernos con algunos trucos matemáticos, que son los ejemplos que propone el libro, para ir demostrando, ¿no es cierto?, que a la final nosotros podemos llegar a una respuesta de una ecuación diferencial. Pero en esta clase vamos a ver un poquito más de ejercicios y vamos a ver una forma un poquito más ordenada de ir resolviendo estas ecuaciones diferenciales separables, ¿ok? Entonces, a ver, voy a empezarles a compartir. Ok. Listo. Ahí me avisan si está compartiéndoles. Ya, ahí están viendo la pantalla, por favor. Sí, profe. Ya, entonces recuerden que hemos llegado hasta un ejercicio más o menos que estaba por acá, ¿ok? Donde era un poco a veces más complicado ver el proceso. Sin embargo, hoy día vamos a hacer algunos ejercicios en donde se entienda mejor esta parte, ¿ok? Entonces, en general, pues, yo he puesto acá un resumen, ¿no es cierto?, donde aparece pues acá los pasos para resolver una ecuación diferencial ordinaria separable, ¿ok? Entonces, primeramente, el día de ayer nosotros ya vimos cómo reconocer una ecuación diferencial separable, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer básicamente es despejar, ¿no es cierto?, la derivada de y con respecto a x. O sea, vamos a despejar esta derivada, o sea, la variable dependiente, ¿no es cierto?, la derivada de la variable dependiente sobre la variable independiente. Entonces, esto siempre vamos a tratar de dejarlo al lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto?, para posteriormente verificar si es que esta es efectivamente una ecuación diferencial ordinaria de variable separable. Si ustedes recuerdan la clase anterior, yo ya hablé de cómo identificar a una ecuación diferencial separable. Me parece que estaba por acá, déjenme ver. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, habíamos visto la clase anterior que una ecuación diferencial es separable si nosotros teníamos una forma de esto. O sea, por eso les ponía en el primer paso que nosotros podemos despejar, ¿no es cierto?, este término de acá, o sea, la variable dependiente con respecto a la derivada de la variable independiente, y si nos queda este producto, ¿no es cierto?, de dos funciones. Esto es función de la variable independiente y esto es función de la variable dependiente. Entonces, nosotros estábamos ante la presencia de una ecuación diferencial separable, ¿sí? Nosotros decíamos que si es que, o sea, bueno, primero esto, para que se recuerden, y primeramente esta ecuación de acá, entonces decíamos que no era una ecuación separable, dado que esto es una suma, ¿ya?, más que un producto. ¿Ok? Entonces, si nosotros al separarnos, ¿cierto?, este término, o sea, al resolver para este término
despejar este término, ¿no es cierto? No nos queda una multiplicación, entonces nosotros vamos a decir que no es una ecuación con variables separables. Teníamos también recuerden este ejemplo de acá, en donde teníamos que usar, ¿no es cierto? En este caso el factor común, tenemos que utilizar el factoreo para que se nos muestre como un término multiplicativo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Si despejo este término, iba a tener la multiplicación de estos dos términos, que al final este término depende solo de t y este depende solo de y. Entonces, ahí nosotros decimos que teníamos una ecuación diferencial separable, ¿ok? Entonces, por eso acá cuando les pongo en los pasos para resolver la ecuación, ¿no es cierto? Es que primero despejar este término y verificar si al otro lado, ¿no es cierto?, en la derecha de la ecuación, efectivamente tengo un producto de la variable dependiente y la variable independiente, ¿ok? Entonces, el tercer paso es separar estas variables, ¿sí? Dejar todo lo que tenga que ver con y a la izquierda y todo lo que tenga que ver con x a la derecha. Y el cuarto paso es, pues, integrar a ambos lados y resolver algebraicamente todo el proceso, ¿ok? ¿Se entiende esto, chicos? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios en donde yo creo que este proceso les va a quedar un poquito más claro, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, déjenme aceptarles a los compañeros ya. Eso, ahí les acepté al... Entonces, nosotros vamos a tener aquí una serie de ejercicios que los vamos a ir haciendo acá en la pizarra, ¿ok? Ya, entonces, ahí a ver, déjenme un poquito, ya aceptarles a sus compañeros. Ya, entonces, vamos a hacer, déjenme ver el marcador, vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Ok. Entonces, creo que ahí les brilla mucho la pizarra. Déjenme ver si es que dejo de compartir esto. ¿Les brilla ahí mucho la pizarra, si no, para cerrar la cortina? No brilla, profe, pero tal vez cuando escriba podríamos ver. Sí, es mejor en estos casos utilizar la pizarra porque si es que hacemos en la pizarra de ahí del Zoom, ¿no es cierto? Todavía va a ser un poco más complicado entender es un espacio más reducido. Ahí creo que se ve un poquito más. Ya, entonces, déjenme ver, yo acá les sé anclar acá, a ver, sí, yo creo que, déjenme ver para hacer una especie de, entonces tengo más o menos espacio por aquí, ¿no? Voy a trazar una línea aquí, ya casi voy a hasta por acá, ¿no? Entonces voy a subrayar estos límites de aquí, puede ser un poquito más arriba, si es que yo pongo así, ¿no? Esto puede ir un poquito más arriba. Entonces, por aquí más o menos, ¿no es cierto? Pasa un poquito más. Ya, pero ahí lo voy a empezar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? Ya.
Listo, el primer ejercicio nos dice derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿sí ven ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, sí está mejor que hacerlo en la ventana del, como es el Zoom. ¿Ya? Entonces, recuerden que yo en la clase anterior les había dicho que esta expresión se puede, ¿no es cierto?, considerar como una expresión, o sea, una ecuación diferencial con variable separable, puesto que uno puede asumir que en este caso, ¿sí?, uno está, o sea, acá, ¿no es cierto?, tenemos esta función f de x, y acá, ¿no es cierto?, eso puede ser un 1, ¿sí?, que no aparece, que puede ser una función sencilla de y. ¿Ya? Entonces, esto nosotros podíamos, ¿no es cierto?, considerarla como una ecuación diferencial ordinaria con variables separadas. ¿Ok? Entonces, acá a la final, ¿no es cierto?, yo tengo un producto. ¿Ok? Entonces, recuerden que si es que yo tenía aquí un término dependiendo de y, que ya lo vamos a ver, yo iba a tener una ecuación diferencial separable que era autónoma. Eso habíamos dicho en la clase anterior. Y luego vamos a hacer un ejemplo también con eso. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy sencilla de esta ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que a la final es fácil de resolver. ¿Sí? Creo que es la ecuación un poco más fácil de resolver en este caso. Entonces, ¿no es cierto?, yo voy a, primeramente, como les dije, el paso, o sea, yo ya identifiqué, ¿no es cierto?, aislé este término y ya me doy cuenta que esto es efectivamente una ecuación diferencial con variables separadas. ¿Ok? Entonces, el segundo paso que era, ¿cierto?, dejar todo lo que dependa de y a la izquierda y todo lo que dependa de x a la derecha. Entonces, yo puedo, ¿no es cierto?, este término pasarlo, perdón, al otro lado. ¿Ok? Entonces, voy a tener 3x al cuadrado derivada de x. ¿Ok? Derivada de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dije? El siguiente paso, ¿no es cierto?, una vez que yo ya separo todo esto, es integrar a ambos lados, ¿no? Entonces, si yo tomo la integral de esta derivada, ¿no es cierto?, de y, ¿ok?, y tengo al otro lado, ¿no es cierto?, la integral de 3x al cuadrado de x, ¿ok? Entonces, si ustedes ven acá, tenemos un término que yo ya les había explicado en la clase anterior, que era, si yo tengo, recuerden que la integral se la llama también la antiderivada, si yo tengo la antiderivada de una derivada, ¿sí? O sea, si yo integro una derivada, voy a recuperar la función primitiva, ¿sí? Eso lo habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Y lo había hecho también un ejemplo, pero tenía una función, si yo la derivo a esa función y luego la integro, voy a recuperar la función original, ¿ok? Entonces, acá yo tengo que integro esta derivada, esta derivada con respecto a y, yo voy a recuperar la función primitiva que es la y, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos nosotros a la final, cuando cada vez que integro, una constante, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a, ¿cierto?, este 3 puede salir de la integral, 3 integral de x al cuadrado de x, ¿ok? Y luego, pues, voy a resolver esta integral, ¿no es cierto? Tengo 3, recuerden la regla de integración, ¿no es cierto?, era el exponente más 1 dividido sobre el exponente más 1. Entonces aquí voy a tener 3x al cubo sobre 3 más la constante. Entonces, esta sería una constante 2, ¿no es cierto?
Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es suprimir este término. Y estas constantes, ¿no es cierto? Si esta constante la paso al otro lado, eso ya lo había visto también el día de ayer. A la final es una resta de unas constantes arbitrarias que me salen en el proceso de integración y yo puedo renombrar esto como, ¿no es cierto?, x al cubo más c. O sea, si esto lo paso, ¿no es cierto?, al otro lado me va a quedar c2 menos c1, que a la final, como es constantes, una resta de constantes se puede representar con otra constante. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, esta es una ecuación diferencial separable súper sencilla, súper fácil. ¿Ok? Entonces, bueno, ayer me siguieron bastante, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que esta es una ejercicio un poquito más fácil de lo que habíamos hecho ayer. ¿Esa ya es la solución, profe? ¿Perdón? ¿Esa ya es la solución? Sí. Allá. Esta sería la solución, por eso, cuando sea la solución le voy a poner 2 rayitas, ¿ok? En este caso nosotros estamos resolviendo la ecuación diferencial, ¿no es cierto? En este caso, un caso muy sencillo. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta acá. Profe, ¿debe ir con el más C al final? Claro, es que esto es producto de un proceso de integración. Tú siempre que integras... Pero el del lado izquierdo con el del lado derecho no se eliminarían. No, Gustavo, yo porque no puedo son hacer eso. valores constantes. Sí. Tú no podemos determinar si el valor va a ser mayor o menor que el uno o el otro. Entonces, para no dañar la respuesta, sería positivo. Y Ujú. como Lo al final conservo el pues C. es constante, ajá, Gustavo, es que como es que haz de cuenta que tú no sabes si el valor C1 y C2 va a ser mayor cualquiera de ellos. Y si ponemos negativo, al momento de que nos toque encontrar el valor de solución de C, entonces estamos induciendo que la respuesta tiene que ser negativa. Entonces Sí, siempre va a ser el valor C como positivo. claro. Listo, gracias. Exacto, Adrián, la tienes clara, ¿no? Porque si es que yo le pongo un menos C, aquí yo estoy condicionando que aunque sea positivo, esto me va a salir, ¿no es cierto?, negativo. Entonces, el único signo, ¿no es cierto?, que no condiciona eso es el más, porque si yo tengo un número negativo, más por menos me va a dar menos, ¿ok? Y si tengo un más, pues más por más me va a salir más. Entonces, siempre la constante va con más porque este es un signo que no condiciona. Yo podría tener, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando yo integro, estas constantes son valores arbitrarios. Yo no puedo, ¿no es cierto?, eliminar esto porque puede ser que aquí me salga, imagínense, un 5, un valor más grande, y esta, ¿cierto?, sea un 2. Entonces 5 menos 2, ¿no es cierto?, nos va a dar 3. Entonces yo no puedo descartarla, no puedo eliminarla por lo que dijo Adrián justamente, de que no, yo desconozco estos valores, ¿sí? Sí, en el caso claro de que esto sea igual, ¿no es cierto? Pero yo no puedo asumir que estos valores van a ser iguales. Ahí sí, ¿no es cierto?, se va a cero. Pero justamente lo que dijo Adrián, este y este, yo desconozco si van a ser mayores y menores y no sé exactamente si se va a hacer, ¿ok? ¿Esto queda entendido? Sí, profe, quedó claro. Ya, chévere. Entonces, este ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ir gradualmente haciendo ejercicios un poquito más y más complejos para ir entrenándonos, ¿ok? Entonces vamos a tener el segundo ejercicio, que va a ser la derivada de y, ¿no es cierto?, con respecto a x, que va a ser igual a 5y. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de ecuación diferencial con variable separable, que es bastante sencillo. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, yo les había dicho que esto, ¿no es cierto?, cuando el término de la derecha solo nos queda dependiendo de y, va a ser una ecuación diferencial separable autónoma, ¿sí? Eso lo vimos en la clase de ayer. Entonces, ¿no es cierto?, el término de y de x ya está aislado, y como les digo también aquí, es como, ¿cierto?, vamos a tener un 1 a la final. Yo puedo decir que esto es, ¿no es cierto?, f de x, f de y este 1 es producto, ¿no es cierto?, de una función, es el producto más sencillo de una función f de x a la final, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, yo sí puedo decir que esta ecuación diferencial a la final
es una diferencial ordinaria separable, ¿ya? Entonces, el siguiente paso, recuerden ustedes que es, una vez que compruebo que es efectivamente una ecuación diferencial ordinaria separable, separar los términos, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es, o sea, dejar todo, ¿no es cierto?, lo que depende de X en el lado derecho y todo lo que depende de Y en el lado izquierdo. Entonces, yo puedo ¿no es cierto?, pasarlo a dividir acá, entonces va a tener la derivada de Y con respecto, no, perdón, o sea, derivada de Y, esto lo paso acá a Y, y esto lo mando acá arriba para que todo lo que depende de X me quede a la derecha, ¿ok? Y luego el siguiente paso es integrar, ¿no? Si yo integro esto, entonces voy a tener integral de la derivada de Y con respecto, no es con respecto, es simplemente una expresión, ¿no es cierto? Y es igual esto a esta integral pues también en el lado derecho de 5 de X, ¿ok? ¿No es cierto? Siempre pues este paso es crucial, ¿no es cierto? Integrar a ambos lados, ¿no es cierto? Y el paso siguiente es resolver eso, ¿ok? Entonces ustedes acuérdense que esta expresión yo la puedo reescribir como, ¿no es cierto?, integral de 1 sobre Y de Y, ¿ok? ¿No es cierto? Esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, y eso también, ¿no es cierto?, este 5 lo puedo sacar para acá. Entonces, ¿cuál será la integral de 1 sobre Y? ¿Alguien se acuerda? Logaritmo natural. Claro, ¿no es cierto? Porque si yo derivo un logaritmo natural, ¿no es cierto?, es 1 sobre la variable, ¿sí? Siempre que ustedes no se acuerden de esto, o sea, de las reglas integrales, un truco es, o sea, tener una función y derivarla, y la derivada debe darme esto, ¿sí? Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Si yo derivo un logaritmo, voy a tener 1 sobre la variable. Entonces, si yo regreso, ¿no es cierto?, debería tener un logaritmo. Entonces, la integral de esto sería el logaritmo natural de Y, ¿ok? Acá este 5 sale, integral de dx, ¿ok? Entonces, acá voy a tener logaritmo natural de Y, va a ser igual, ¿no es cierto? Aquí es como si estuviera un 1. Entonces, la integral, ¿no es cierto?, de 1 es X, porque si yo derivo X, me va a dar 1, ¿sí? ¿Sí se entiende este juego que uno puede ir haciendo? ¿Cierto? Si yo tengo la derivada de X, ¿no es cierto?, derivo X, me va a dar 1. O sea, si yo derivo algo, debe darme el integrando, ¿sí? Entonces, 5, aquí, ¿no es cierto?, 1 es X. Y aquí ya no voy a sacar constante a cada lado por lo que yo les dije anteriormente, que al final estas constantes se pueden restar y nos va a dar una constante. Entonces, lo que yo puedo hacer sencillamente es saltarme ese paso y ponerle como C. ¿Ok? El próximo paso que yo, ¿no es cierto?, ustedes ya conocen bien esto. ¿Qué expresión me ayuda, ¿no es cierto? Tengo el logaritmo y el antilogaritmo, que es, ¿no es cierto?, el Euler. Entonces, si yo al final quiero eliminar este logaritmo del lado izquierdo de la ecuación, sería exponenciar a ambos lados, ¿ok? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, la exponencial del logaritmo natural de Y va a ser igual a la exponencial de 5x más c. ¿Ok? Entonces, este logaritmo con este exponencial se me va, ¿sí? No sé si es que avanzan a ver un poquito más acá abajo. Entonces voy a ocupar este pedacito de acá abajo. Entonces yo voy a tener y igual, ¿no es cierto? Recuerden esta expresión de acá,
Sí, lo voy a hacer por acácito. Esto, ustedes recuerdan, cuando yo tenía una misma base, ¿no es cierto? Lo que hacía era, podía unir esa expresión, ¿sí? Entonces, o sea, viene dado de Euler a la 5x más c. Esto puede ser igual a Euler a la 5x por Euler a la c, ¿no es cierto? Al final, como esto es la misma base, esto, ¿no es cierto? Yo lo puedo convertir en esto. O sea, poner en la misma base y sumar, ¿no es cierto?, los exponentes. ¿Ok? Entonces, a la final, ¿cierto? Yo puedo utilizar esa regla para hacer esta parte de acá. Entonces, yo aquí puedo poner Euler a la 5x multiplicado por Euler elevado a la c, a la constante. ¿Ok? Y a la final, ¿no es cierto? Esto es, recuerden que este Euler es un número constante como pi, que vale 2.7 algo, ¿sí? De lo que me acuerdo. Tal vez alguien sabe el valor de Euler. Es como pi, nosotros sabemos que es 3.14. Euler me parece que era 2.7. ¿Ya? No sé si recuerdan el valor de Euler. Pero al final, ¿no es cierto? Es 2.71. ¿Perdón? 271. 2.71. 2.71, ya, ok, gracias. Más o menos me acordaba. No es tan popular, ¿no es cierto? Pi es más popular que el Euler un poco. Entonces, ¿no es cierto? A la final yo voy a poder, ¿no es cierto?, esto renombrar también como una constante, todo esto. ¿Ok? Porque a la final es una constante elevado a otra constante, ¿no es cierto? Esto va a ser otra constante. ¿Ok? Entonces, no sé si es que ya me dio el pizarrón, si lo hago por aquí. Voy a dividir esto. ¿Ok? Y voy a pasar todo esto al otro lado. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso sería, ¿no es cierto?, simplemente la respuesta, o sea, tener 10 igual a Euler a las 5x, ¿cierto?, multiplicado por esta constante que puede ser c, o en unos libros le llaman k, ¿no es cierto? A la final no importa la notación que ustedes le pongan, ¿no es cierto?, va a ser una constante arbitral. Entonces yo puedo ordenar esto, y es igual a c Euler, esto es una c Euler a las 5x. ¿Ok? Entonces esto sería básicamente la respuesta de este ejercicio. Sí, este ejercicio es un poco más también sencillo, pero sí necesitamos, ¿no es cierto?, saber las reglas, ¿no es cierto?, de los logaritmos, las reglas de integración. A la final tenemos que saber, ¿no?, una serie de aspectos algebraicos, ¿no es cierto?, para resolver esto. Entonces, ¿esto se entendió, chicos, este ejercicio? Sí. Ok. Entonces, voy a borrarlo y vamos a seguir con otro ejercicio, ¿ok? Yo a estos ejercicios se los he puesto ahí en las diapositivas para que, en caso de que quieran practicar, pues también pueden realizarlos también nuevamente, si no queda muy claro, ¿ok? Entonces, vamos a tener otro ejercicio en este mismo sentido, ¿ok? O sea, voy a poner una ecuación diferencial, ¿cierto? Una ecuación diferencial autónoma nuevamente, ¿ok? ¿Cierto? Entonces acá yo tengo una ecuación que es autónoma, por lo que ya les había comentado anteriormente. Entonces,
Acá el paso, ¿no es cierto?, es dejar todo ya comprobé que si es una diferencial, ecuación diferencial inseparable. Entonces, dejar todo a la izquierda en términos de y. Entonces, derivada de y sobre y3 es igual a 4 de x, ¿ok? Este d de acá pasa, ¿no es cierto?, al otro lado a multiplicar. Entonces, una vez que ya tengo todo aislado, el próximo paso sería, ¿no es cierto?, simplemente integrar. Entonces, la integral de y sobre y3 es igual a la integral de 4 de x, ¿ok? Entonces, esto igual, ¿no es cierto?, que el ejemplo anterior, esto lo pueden escribir como la integral de 1 sobre y a la 3 por dy, ¿ok? ¿Cierto? Entonces acá, yo lo que puedo hacer es subir, ¿no es cierto?, el exponente con negativo. Si esto lo subo para arriba, ¿no es cierto?, me va a quedar integral de y a la menos 3 de y, ¿ok? Esa regla que yo puedo, ¿no es cierto?, subir para arriba. ¿Sí? Y al final ya voy a tomar este término para integrar. ¿Ok? Entonces, la integral de esto, que al final es esto, sería, ¿no es cierto?, y a la menos 2, porque esto recuerden que es el exponente más 1, menos 3 más 1, menos 2, dividido sobre el exponente más 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Cierto? Entonces sería acá la integral de esto, y a la menos 2 sobre menos 2. ¿Ok? Y esto va a ser igual si yo me voy a omitir, ¿cierto? Tengo que sacar esto, igual me va a quedar 1 como en el ejercicio anterior, y ese 1 se hace x. Entonces la integral de esto va a ser 4x más c. ¿Ok? Ya no saco acá la c por la cuestión que ya habíamos comentado, que esas constantes a la final se van a pasar con signo más y menos, y le vamos a asignar un número, perdón, un valor c. ¿Ok? Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es dejar, ¿no es cierto?, este exponente volverlo hacia abajo. Entonces me quedaría 1, sí, a ver, claro, 1, ¿no es cierto?, sobre 2y al cuadrado, ¿ok? Y puedo, ¿no es cierto?, recuerden por la ley ¿cómo es?, de la fracción, cambiarle por aquí a la fracción todo, en vez de que sea 2. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 4x más c. Entonces, esto es álgebra que ustedes no es complejo, ¿no es cierto? Entonces, a la final, lo que voy a hacer es, bueno, acá voy a despejar, tratar de despejar y, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo dejo acá menos 1, es igual a 4x más c. Paso todo esto como 2y al cuadrado. ¿Ok? Paso al otro lado a multiplicar. Voy a continuar acá, voy a dividir la pizarra. ¿Sí? Entonces, a la final este 2 va a multiplicar a ambos términos. Voy a tener menos 1 es igual a 8x más 2c. ¿Ok? Todo esto que multiplica a y al cuadrado. Perdón. Y esto a la final, ¿no es cierto?, este 2c también es, ¿no es cierto?, un número multiplicado por la constante. Esto puedo volverlo a llamar c, ¿sí? Aquí es un corchetito, no es división. Ya simplemente le pongo un corchetito debajo para decir que esto es, puedo llamarlo también c, o como en otros libros lo suelen llamar k, ¿sí? A la final es una constante, ¿no es cierto?, que es arbitraria. Entonces, yo puedo despejar, ¿no es cierto?, y cuadrado me va a quedar menos 1. Sobre esto pasa a dividir 8x más, voy a ponerle esto c, porque ya dije que eso es, ¿no es cierto?, un producto de 2 más por una constante.
¿Ya? Y esto va a ser igual a y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo despejo, ¿cierto? Ese exponente pasa como raíz, voy a ponerlo a un lado acá, y voy a quedarme con menos 1 partido sobre 8x más c, y este, ¿no es cierto?, exponente pasa como raíz o como un medio, ¿ok? Voy a poner la raíz o un medio. Ok, entonces esta sería básicamente la respuesta a este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Sí, profe. No hay algún paso que de repente... Espérenme un minutito, chicos. En un minuto vuelvo ya. Están escribiendo un ratito, quiero responder algo, ¿ok? Un minutito. Ok, listo. Perdón, chicos. Tengo que contar un mensajito un poco urgente, ¿ya? Ok, entonces, ¿se entendió esto? Entonces lo voy a borrar y voy a continuar con el siguiente ejercicio propuesto. Ok, entonces, yo voy a borrar esto. Ok, y entonces voy a proponer este otro ejercicio que nos dice menos y derivada de y con respecto a x. Bueno, voy a hacer un poquito más atrasito para que me quede espacio. Menos y derivada de y con respecto a x más Euler a la 2x, todo esto igual a 0. ¿Ok? Entonces acá ya no es tan obvio, ¿no es cierto?, el tema de aislar el término, ¿no es cierto?, y ver si es una ecuación diferencial separable. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, yo, ¿no es cierto?, puedo aislar este término como para hacer esto solo para ver si es una ecuación diferencial ordinaria de x es igual, ¿no es cierto?, a menos Euler a la 2x, y este y, ¿no es cierto?, puede pasar como menos y a dividir. Entonces, estos se pueden hacer positivos, ¿ok? Y a la final, yo acá sí tengo una multiplicación, ¿no es cierto?, de un término de y por un término de x, porque yo puedo poner de y sobre dx, ¿no es cierto?, aislando este término, como Euler a la 2x, ¿no es cierto?, lo puedo subir esto como multiplicativo a la menos 1, ¿ok? Entonces yo acá tengo un término, ¿no es cierto?, que va a ser... Profe, se ve un poco borroso. ¿Sí? ¿Se les dañó un poco la imagen? Sí, me confirman. Si es que pueden ver. Está borroso, Lice. ¿Qué le pasó? Yo en mi pantalla lo veo. ¿Qué? ¿Ahora se hizo borroso, chicos? Creo que es su conexión, posiblemente. Déjenme ver.
La cuestión es que aquí no hay cómo conectarse con cable. Sí está conectada. Algo pasó. Déjame ver si es que no es un poco por el brillo. Bueno, esto. ¿Mejoró algo, chicos, o no? Sobre todo. ¿Sigue borroso esto? Todavía, profe. A ver. Podemos hacer en ese caso. Ok. Vamos un poco siguiéndolo y después voy a armarlo todo, entonces si no se ve y luego voy a ir explicándolo, ¿ya? Entonces les decía, no sé si es que ven un poco acá que es un Euler a la 2x, este término de aquí, y este es un y a la menos 1, ¿sí? Entonces lo que les estoy diciendo que si yo a la final, este y, ¿no es cierto?, que está dividiendo acá, lo paso arriba con y a la menos 1, me queda un término multiplicativo, ¿no es cierto?, que es función de x por función de y. Entonces yo puedo decir que efectivamente esta es una ecuación diferencial con variables separadas. ¿Ok? No sé si es que es por lo que está sucio el pizarrón, pues es que un poco borroso. Voy a ver si tengo un poquito de alcohol. Por acá. No lo tengo. No lo tengo en el auto. Pero. Sí, creo que lo dejé en el auto. No sé si sea por eso un poco que se ve un poco borroso porque esto está muy sucio ya el marcador. ¿Ya? Pero limpio un poquito para ver que no se algo muy oscuro. Entonces, sigue ahí un poco opaco. No sé, estaba bien hace unos minutos y se dañó, creo. O sea, yo lo veo aquí en mi pantalla claro. Yo anclé mi pantalla para ver cómo lo ven ustedes. Y no lo veo muy borroso. Bueno, en todo caso, chicos, es que no... Profe, si lo hace más a su izquierda, donde está clara la pantalla, la pizarra, perdón. como ahí, pero esta parte de acá de... Ese es vídeo de... No, si le vuelve a escribir la función en la parte izquierda de la pizarra, donde está más limpio. Aquí. Exacto. Ya. Tenía un poco de alcohol. Creo que con eso tal vez ponía un poco. A mí eso no lo dejé en el auto. Déjenme ver si es que lo pongo menos bien y se ve un poco mejor. Menos y derivada de y sobre dx. ¿Cierto? Esto es una dx más Euler a la 2x, todo esto igual a 0. ¿Okay? Voy a hacer los números un poquito más grandes. ¿Está mejor ahí o no, chicos? Sí, profe, un poco. Ya, bueno, en todo caso, va a ir avanzando. Ustedes también pueden coger, ¿no es cierto?, los ejercicios que están en las diapositivas y resolverlos para que practiquen un poco, ¿ok? Entonces, ya comprobé, ¿no es cierto?, anteriormente que esto efectivamente es una ecuación diferencial separada, ¿sí? Me queda, cuando aíslo este término de aquí, me queda pues a la derecha, ¿no es cierto?, un producto de dos funciones de x y de y. ¿Okay? Entonces, lo que voy a proceder, ¿no es cierto?, es a dejar todo lo que tenga que ver con y en el lado izquierdo y todo lo que tenga que ver con x al lado derecho. Entonces voy a tener menos y
dy sobre dx. Y me voy a mandar este término al otro lado, que sería menos x a la 2x, ¿no es cierto? Se va como negativo. Y luego, como tengo una multiplicación, una división, esto puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, puedo poner menos y de x es igual a menos Euler a la 2x por dx. ¿Ok? Profe, es menos y por dy. Pero no. Claro, perdón. Aquí la y. Gracias, Adrián. ¿Sí? Entonces yo tengo aislado, ¿no es cierto? Lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo en términos de y, lado derecho en términos de x, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer ya acá, el siguiente paso, ¿no es cierto?, es simplemente integrar a ambos lados. Esto que era el paso siguiente, y luego que yo tenía esto despejado, voy a integrar la integral de menos y de y, que va a ser igual a la integral de menos Euler a la 2x de x. ¿Sí? Y a la final, bueno, acá, ¿no es cierto?, yo tengo al lado izquierdo un negativo, al lado derecho un negativo que está multiplicativo. Entonces, si yo le cambio, ¿no es cierto?, acá los signos, ambos lados de la ecuación, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces voy a dejarlos como positivos a ambos lados. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que integrar, ¿no es cierto?, esto que va a ser a la final, ¿no es cierto?, utilizando la regla del exponente más 1. Pero esto es un poquito, bueno, esto, ¿no es cierto?, a simple vista, cuando está esto, ¿no es cierto?, sería Euler a la 2x sobre 2, pero lo voy a, porque algunos tal vez no sepan cómo se resuelve esta integral. Si esto lo puedo resolver por sustitución, si ustedes se acuerdan. ¿Okay? Entonces voy a hacer este paso, o sea, para hacer un poquito más explicativo de cómo se resolvería esta integral. Voy a hacerlo al otro lado. Y esto lo voy a la final a resolver por sustitución. ¿Sí? Es una integral que la puedo resolver por sustitución, acuérdense. A todo el exponente yo le puedo dar un nombre de u. Recuerden que tenía que renombrar una parte de la ecuación como u, derivarla, ¿no es cierto? Iba a ir reemplazando esta cuestión. Entonces yo le voy a llamar a este exponente u. Entonces voy a decir que u es igual a 2x, ¿ok? Entonces el paso siguiente sería derivar eso, ¿sí? Entonces du, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2, ¿no? La derivada de 2x es 2 y pongo de x, ¿ok? Paso siguiente sería despejar esto. De 1, ¿no es cierto?, sobre 2 es igual a dx. Y reemplazar este dx, ¿no es cierto?, acá. Sustituir, por eso se llama ecuación por sustitución. Entonces, si yo llevo esto, voy a tener, ¿no es cierto?, este término se me va a convertir en la integral de Euler a la u, ¿ok?, por dx, ahora se va a convertir en du sobre 2, ¿ok? Entonces, al final, este va a salir como un medio, ¿no es cierto?, está multiplicando, un medio, si yo ya lo integro, un medio Euler a la u, ¿no es cierto?, más la constante, ¿no es cierto? Lo otro que tengo que hacer es volver a reemplazar, ¿no es cierto?, la u, que era 2 de x. Entonces, a la final, esta integral de acá va a ser igual a Euler, ¿no es cierto?, u es 2x, esto sobre 2 más c, ¿ya? Pero yo creo que brilla un poco en la parte de acá, de cerrar esta otra cortina. Ya, creo que ahí está un poquito mejor. No brille la parte de acá.
Y en realidad, ¿no es cierto? Sí, sí se ve ahí, chicos. Desde que sigue brillando un poco. Esta parte parece que brilla, ¿no? Profe, brilla bastante. Sí. Sí, profe, ahí brilla. Y a ver cuánto queda al final, me dicen. Voy a cerrar ya, enseguida lo resuelvo, ¿ya? Ahí está. Déjenme cerrar todo esto. Creo que ahí no debería brillar mucho. ¿Se ve un poco mejor? Bueno, sigue brillando un poco porque no le cierro todo, pero se me hace muy oscuro, vuelta. Acá. ¿Ok? Entonces, al final, la integral de todo, de este pedazo de aquí, ¿no es cierto? Va a quedar a Euler a la 2x sobre 2. ¿Sí? Entonces, yo hice el proceso acá para explicarles cómo se resolvía esto por sustitución. Entonces, simplemente, ya acá voy a decir, ¿no es cierto?, que la integral de esto es y, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre 2. Ya no le pongo constante porque lo voy a poner al lado derecho. Y esto ya lo saqué, ¿no es cierto? Ahorita que lo hice, esto me va a quedar la integral de 2x sobre 2 más c. ¿Ok? Sí, chicos. Entonces, lo que puedo hacer es, luego pues poner y al cuadrado es igual, pasar este 2 a multiplicar acá por Euler a la 2x sobre 2 más c. Entonces acá voy a hacer una linecita para pasar todo esto acá al lado derecho. ¿Ok? Entonces voy a tener acá y al cuadrado es igual, ¿no es cierto? Si yo multiplico este 2 por esto, se me va a ir con ese, entonces ya directamente lo hago. Euler a la 2x más 2c. Nuevamente tengo esta constante que yo puedo llamarle directamente c. ¿Ok? Entonces voy a tener y al cuadrado es igual a Euler a la 2x más c, ¿no es cierto? Y a la final yo puedo esto también, ¿no es cierto?, pasarlo al otro lado como raíz. Entonces voy a tener y es igual a la raíz o a la medio, vamos a poner en este caso raíz. Bueno, puede ser, ¿no es cierto?, 2x más c. ¿Ok? Entonces esto estaría siendo la respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Si se ve, a mí se me hizo un poco muy oscuro esto. Que va a brillar un poco, pero es la parte de acá abajo nomás. ¿Sí? ¿Se ve ahí, chicos? ¿Entendió ese ejercicio? ¿Sí? ¿Ya cuánto queda al final? Sí, ¿no es cierto? Yo antes no estaba todavía dando la respuesta, solo estaba sacando, ¿no es cierto?, por sustitución este término. Que al final les va a quedar esto. ¿Sí? Sí lo entendió. A ver, ¿quién fue quién no? A ver. Ya, María José escribió acá, María José Uchuari, no sé, ¿no es cierto? Sí, sí lo entendió. María José que me escribió que no veía mucho cómo iba a quedar. Sí, sí, María, ya.
Ya, entonces esa partecita que hice acá adelante era simplemente para resolver esta partecita, o sea, para explicarles cómo resolverlo por sustitución. Para ir haciendo paso a paso al ejercicio. Ok, entonces, aquí está la resolución de todo este problema de acá, de este ejercicio. Entonces, si es que se entendió, ¿no es cierto? Voy a proceder a borrarlo para continuar con el siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Para la próxima voy a traer un poquito de alcohol de las manos para poder esto limpiarlo un poco. Ok, entonces, no sé, yo creo que soy el único profesor que utiliza marcador y pizarra. Bueno, por el caso de que, ¿no es cierto?, tenemos que hacer ejercicios largos y en la pantalla va a ser un poco complejo. ¿Sí? Entonces, me gusta más a mí un poco explayarme cuando resuelvo este tipo de ejercicios, ¿ya? Para irles explicando, y la pizarra al final es un poco un espacio más grande. ¿Ok? Pero sí se entiende, ¿no? Sí van siguiéndome. ¿Sí, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Ya, ok. Sí, economista. Genial. Si es que no se entiende, no se ve, me dice para parar un poquito y ver que o hacer los números más grandes para que no se pierdan. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio muy parecido a este, que nos va a dar a la final de y sobre dx menos Euler, ¿no es cierto?, a la 2x menos y. Y esto también viene igual a 0. Ok, entonces, primeramente lo que voy a hacer es comprobar que si es que esto es, ¿no es cierto? A ver, aquí es menos y, es más grandecito porque se vea menos y. Ok, esto es, no sé si es que, déjenme hacerlo más separadito, 2x menos y. Ok, creo que ahí se ve un poquito mejor. ¿Ya? Entonces voy a comprobar primeramente que sea una ecuación diferencial ordinaria con variables separables, ¿cierto? Tengo estos dos, ahí está este término, el Euler lo mando para acá, no sé, x menos y, ¿no es cierto? Y recuérdense que esta expresión yo la puedo expresar como, ¿no es cierto? Si yo tengo Euler a la 2x menos y, esto lo puedo expresar como Euler a la 2x sobre Euler a la y, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa regla? Entonces, si yo tengo una división con la misma base, puedo conservar la base y restar los exponentes, ¿ok? Entonces, nosotros acá tendríamos, ¿no es cierto?, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la 2x sobre Euler a la y. Entonces, a la final, ¿no es cierto?, yo tengo un término que si yo lo paso al numerador me va a quedar multiplicativo también. ¿Ok? Entonces esto va a quedar dy sobre dx. Esto es igual a Euler a la 2x. Y yo si lo sumo multiplicativo, recuerden, puedo ser Euler a la menos y. ¿Ok? Entonces a la final tengo, ¿no es cierto?, un término que es función de x y un término que es función de y multiplicado. Entonces yo puedo decir que sí, efectivamente, esto es una ecuación diferencial con variables separadas. ¿Ok? Entonces hay veces que nosotros tenemos que ir al álgebra para desagregar la función y ver si es que efectivamente esto pues es una diferencial que se puede resolver, ¿no es cierto?, de esta forma. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es nuevamente
aplicar, ¿no es cierto?, derivada de y con respecto a derivada de x. Esto va a ser, voy a utilizar la regla que utilicé hace un minuto, 2x sobre Euler a la menos y. ¿Ok? Y a la final, ¿no es cierto?, voy a dejar, perdón, no es a la menos, es solo y, porque esto, ¿no es cierto?, es una resta que a la final de la misma base, pero acá no se cambia el signo, ¿sí? Al ser división, el signo ya coge solo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es dejar, lo que ya hemos dicho, todos los términos de y en el lado izquierdo y los de x al otro lado. Entonces voy a tener de y, ¿no es cierto?, a ver, multiplicado, este Euler, ¿no es cierto?, va a pasar acá a multiplicar. Euler a la y de y va a ser igual a Euler a la 2x de x. ¿Ok? ¿Cierto? Y lo que tengo que hacer es, el siguiente paso es integrar. Entonces yo voy a tener la integral, ¿no es cierto?, de Euler a la y de y esto va a ser igual a la integral de Euler a la 2x de x. ¿Ok? Y lo siguiente pues que tengo que hacer es, ya sabemos, ¿no es cierto?, el paso siguiente es resolver esto. ¿Ok? Entonces, acá cuando yo no tengo, ¿no es cierto?, un multiplicativo, simplemente la integral de Euler a la y es Euler a la y. ¿Ok? Entonces, Euler a la y, ¿no es cierto?, ya estoy integrando, o sea, ya es la respuesta de la integral. Acá no le pongo más c porque ya sabemos que solo lo voy a sacar en el lado derecho. Y acá este término ya lo habíamos integrado anteriormente, entonces esto iba a ser Euler a la 2x sobre 2 más c. ¿Ok? Entonces, recuerden, nosotros ya sabemos que acá tenemos un exponencial. Para bajar ese término voy a sacar logaritmos a ambos lados. Logaritmo natural de Euler a la y va a ser igual al logaritmo natural, ¿no es cierto?, de Euler a la 2x sobre 2 más c. ¿Ok? Y básicamente, ¿no es cierto?, si es que yo quito la exponencial, este y me va a bajar, va a quedar como y igual a logaritmo natural de 2, perdón, de Euler a la 2x sobre 2 más c. ¿Ok? Entonces, esta a la final sería la expresión final del ejercicio, la respuesta. ¿Ok? Entonces, no sé si queda esto claro, chicos. No sé si hacemos otro ejercicio. Bueno, creo que, a ver, sí, a ver, son 7 que los puse acá. Vamos a hacer los dos últimos, ¿no es cierto? Y con eso vamos a quedar un poco más claros. ¿Sí? Vamos a hacer los dos últimos ejercicios que les había preparado. Y con eso creo que ya queda bastante claro este tema. ¿Ok? Simplemente lo que juega es el álgebra un poco. Y con eso, ¿no es cierto?, vamos a quedar. Entonces, el siguiente ejercicio es y de x es igual, ¿no es cierto?, a Euler a la x menos y al cuadrado. Ya, entonces acá es una expresión un poquito más complicada. Entonces, al final a simple vista yo ya veo que esto es una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, separada, porque si esto
¿no es cierto? Lo mando abajo como hice en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Y esto lo paso a multiplicar, me va a quedar el denominador en términos de y el numerador en términos de x. Y al final yo lo puedo pasar a esa multiplicación como un término multiplicativo con signos negativos. ¿Ok? Entonces, esto es una diferencial, es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Que a simple vista sí cumple la condición. Entonces, lo que voy a hacer acá es, ¿no es cierto?, desagregar esto, y es igual a dy sobre dx, o sea, ya voy a dejar todo en términos, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, en términos de y. Entonces aquí sería Euler a la y al cuadrado. Voy a llevar todo para acá, ¿no es cierto? Me va a quedar a la final Euler a la y de y, ¿no es cierto? Esto pasa acá. Euler a la y de y va a ser igual a Euler a la x por dx. ¿Ok? Entonces tengo todo en el lado izquierdo, todo en el lado derecho. Luego, ¿no es cierto? Voy a integrar esto. Euler a la y de y es igual a la integral de Euler a la x de x. ¿Ok? Entonces acá, ¿no es cierto? Tengo que yo esto integrarlo, lo puedo integrar por sustitución también. Entonces voy a hacer, ¿no es cierto?, lo mismo que hice anteriormente. Voy a primero a sacar este término, paso a paso, luego borro y solo pongo la respuesta, ¿sí? Igual lo que hice anteriormente. Entonces, yo voy a integrar esto por sustitución. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó con el y cuadrado? Ah, sí, perdón. Es que claro, esto es y al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, gracias. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Me comí ese término al rato que pasé a multiplicar. Sí. Entonces, como les digo, todo este término es una expresión un poco compleja que yo tendría que resolverla por sustitución. Entonces, como hice anteriormente, ¿no es cierto?, le voy a asignar a este exponente como u. Le voy a dar, ¿no es cierto?, voy a llamar u. Le voy a decir y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo, ¿no es cierto?, tengo la derivada de u, va a ser igual a 2y de y. ¿Ok? Y si yo despejo, ¿no es cierto?, voy a tener du sobre 2 es igual a y de y. Entonces, esto ya lo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? De y lo puedo mandar acá. Y a la final voy a tener esto como, ¿no es cierto?, integral de Euler a la u. Recuerden que este y al cuadrado lo llamé u. Por ahora, y de y lo voy a llamar, ¿no es cierto?, como du sobre 2. ¿Ok? Entonces, para integrar esto, ¿no es cierto?, voy a tener que sacar esto, ¿no es cierto?, u medio integral de Euler a la u de u. Y si resuelvo esto, ¿no es cierto?, ya saco la integral, me va a quedar a la final, ¿no es cierto?, Euler, este u, ¿no es cierto?, vale y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto?, más c. ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto, esto, cómo hice esta integral por sustitución? Ya, entonces, esto, como les dije, esta respuesta voy a ponerla ya acá, ¿sí? Porque esta es la respuesta de este término de aquí por sustitución. ¿Ok? Entonces, a la final, esto sería la respuesta de esto, Euler, ¿no es cierto?, a la y al cuadrado sobre 2, bueno, más c. Lo puedo escribir o no lo puedo escribir porque si yo saco acá, ¿no es cierto?, al otro lado ya no es necesario. Entonces, Euler, ¿no es cierto?, la integral de ese Euler a la x es Euler a la x. Y aquí sí le voy a poner más c. Entonces, esta parte de acá la voy a borrar porque simplemente era la explicación de cómo integrar este término. ¿Ya? Entonces voy a tener esto.
Y a la final, ¿no es cierto? Voy a despejar Euler a la y, luego voy a exponenciar para hacerme con el y. ¿Ok? Entonces, si este 2 pasa acá, voy a hacer una lineecita acá. Voy a tener Euler, ¿no es cierto? A la y al cuadrado va a ser igual. Ya de una vez lo voy a pasar multiplicando 2 Euler a la x más 2c, que al final esto se va a convertir, como ya decía siempre, en c, una única constante. Luego voy a aplicar el logaritmo, ¿no es cierto?, de Euler a la y al cuadrado y exponenciar esto, ¿cierto? Perdón, exponencial, digo logaritmo. Logaritmo natural de, ¿no es cierto?, 2 Euler a la x más c. ¿Ok? A la final, ¿no es cierto?, elimino esto bajo y al cuadrado es igual al logaritmo natural de 2 Euler a la x más c. Y esto pasa como raíz o como un medio, ¿no es cierto? Va a poner como raíz logaritmo natural de 2 Euler a la x más c. ¿Ok? Entonces, esta vendría siendo la respuesta del ejercicio. Perdón, que se me está acabando un poco el marcador. Voy a tocar comprar otro. Ok, entonces este ejercicio se entendió, ¿no es cierto? Va en consonancia más o menos con los ejercicios anteriores. Simplemente es álgebra. ¿Ok? Simplemente es álgebra. Entonces, vamos con el último ejercicio. Y con eso vamos, ¿no es cierto? Hemos hecho una clase de práctica de este tema. Ok. Entonces, vamos con el último ejercicio que nos dice 1 más x, ¿ok? Derivada de y menos y de x igual a 0. ¿Ya? Entonces, bueno, por tema de tiempo, no voy a separar el de x de y, pero esto seguro nos queda una multiplicación en términos de y x cuando hay todos estos términos. ¿Ok? Lo pueden hacer ustedes en su casa, ¿sí? Y entonces lo que voy a ir haciendo es ya aislar, ¿no es cierto?, estos términos, o sea, dejar todo en términos de y al lado izquierdo, todo en términos de y al lado derecho. ¿Ok? Entonces, si yo dejo esto como de y, o sea, 1 más x, es x, ¿no es cierto?, de y, esto es igual a y, ¿no es cierto?, esto pasa como el signo positivo. Luego lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, pasar todo para al otro lado, de y sobre y es igual a dx sobre 1 más x, ¿ok? Entonces ahí tengo aislado ya este término, todo en términos de y, todo en términos de x al otro lado. Y lo que hago luego es, pues, integrar, ¿no es cierto? Entonces, la integral, pongámosle ya de una vez acá, la integral de 1 sobre y de y va a ser igual, ¿no es cierto?, a la integral de 1 sobre x de x, ¿ok? A 1 sobre toda esta expresión, 1 más x de x, ¿ok? Entonces acá, ¿no es cierto?, lo que tengo simplemente es 1 sobre y, es el logaritmo natural de y. Lo que han estado viendo, el logaritmo natural de y. Estoy resolviendo la integral, no le voy a poner c. Y acá también, ¿no es cierto?, va a ser el logaritmo natural de 1 más x, ¿no es cierto?, y más la 1 más x más c. ¿Ok?
Esa es la integración de eso. Y básicamente vamos acá voy a continuar. Voy a exponenciar, ¿no es cierto? Esto, Euler al logaritmo natural de y. Y esto va a ser igual a Euler al logaritmo natural de 1 más x más 6. Entonces, estos Euler, ¿cierto? Se me van con los logaritmos y esto se vuelve una ecuación lineal. ¿Ok? Va a ser igual a 1 más x más c a la final, ¿no es cierto? A ver. ¿Estoy bien? Logaritmo, logaritmo. ¿Sí, no es cierto? A ver, algo parece que me falló acá. Euler. Ah, ya, lo que puedo hacer es... No, pues acá tengo un término multiplicativo, no puedo hacer eso. ¿No es cierto? Entonces, Euler al logaritmo natural, ¿no es cierto? Aquí estoy cometiendo un error algebraico. Tendría que esto primero transformarlo, ¿no es cierto? Tendría que hacer Euler al logaritmo natural de 1 más x por Euler elevado a la c, ¿no es cierto? Esa es la forma correcta. Ahí sí puedo, ¿no es cierto?, que se me vaya eso, el Euler. ¿Ok? Entonces, este Euler se me va a ir acá. Me va a quedar y igual a 1 más x por Euler a la c, que al final nosotros decíamos que esta constante elevada a la c iba a ser, ¿no es cierto? Una constante c puede ser por k. Y a la final, ¿no es cierto? Esta va a ser la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Entonces yo he llegado a una expresión un poco más sencilla. ¿Ok? Entonces, no sé si es que se entendió este tema. Hemos hecho algunos ejercicios el día de hoy. Y yo creo que ya podemos, ¿no es cierto?, ir dejándolo ahí por la clase de hoy. Ok, entonces, estos chicos, ¿no es cierto?, se entiende este tema de cómo resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, chicos, si no lo vamos a ir dejando acá. Economista, disculpe, al final, ¿la C queda multiplicando? Sí. Déjame ver. Sí, porque recuerda que yo aquí cometí un error algebraico hace un minuto que me di cuenta enseguida. Porque aquí, ¿no es cierto?, es una suma, esto es una suma en el exponente, no está acá abajo, es una suma. Entonces, aquí aplico la propiedad de del exponencial, ¿cierto? Esto, siendo como es la misma base, se transforma en esto. O sea, conservo la base y sumo los exponentes, ¿ya? Entonces, esto queda multiplicado. ¿Sí? Entonces, ahí no es cierto, porque si yo aquí lo que hice antes es incorrecto. Yo eliminé de una a esto, ¿no es cierto? Pero me olvidé que estaba aquí esto sumando. Y aquí no puedo hacer esto es un error. O sea, si yo, ¿no es cierto?, tacho esto, no está bien. ¿Ok? Entonces tengo que primero transformar, y aquí sí eliminar esto. Queda multiplicado por el RC, esto baja, ¿no es cierto?, y queda multiplicado por C a la final. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién fue que preguntó? Ricky, me pareció. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Se entiende ahí, no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ya. Ya, chicos, el marcador, ¿no es cierto? No sé por qué duran tan pocos los marcadores. Voy a comprar algún montón de marcadores. Recién lo compré a este porque ya se me acabaron como 2. Ya, a ver, listo, ahorita vamos a terminar. Voy a terminar la grabación acá. ¿Ya?